Hola Sebastián, ¿qué tal? Pues mira, te quería enviar este audio para decirte que estás haciendo un magnífico trabajo y para que entiendas lo mucho que tu trabajo, tus audios impactan a la gente y hasta dónde, ¿vale? Estoy seguro que en cada canto del mundo hay alguien escuchándote porque le recomendó un amigo y esto se ha convertido como una red. Fíjate que yo el año pasado estaba viviendo en España y fue cuando una amiga me recomendó este podcast porque tenía muchas dificultades en mi vida en ese momento. No podía dormir, tenía mucha ansiedad, tenía un comportamiento destructivo y tal. Y así que me dice, mira, voy a probar, ¿sabes? Porque estaba probando de todo. Y cuando probé, o sea, me dormí así al instante. Yo, para que entiendas, soy rumano, ¿vale? Bueno, crecí en Portugal y nada, ahora, el año pasado viví en España, ahora estoy de vuelta a Rumanía y aquí en el trabajo, donde estoy ahora mismo, también tengo una compañera que me dijo, mira, tengo mucho insomnio, no puedo dormir, estoy fatal todos los días. Dije, mira, prueba. Le pregunté si sabía español, ¿sabes? Si hablaba y ella no. Ah, dijo, bueno, entiendo, pero no hablo. Dice, vale, pues mira, escúchate este podcast. Hoy por la mañana se despierta y me dice, buenos días, muchas gracias, estaba escuchando el podcast, me dormí súper temprano y bueno, o sea, para que veas, o sea, desde Argentina, pienso que estás ahí, o sea, desde Latinoamérica hasta Rumanía, te escuchamos y mucha suerte con todo y espero que continúes porque realmente estás haciendo un buen trabajo. Un saludo a todos. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Sofía Tobar, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 93 las personas que habitualmente y actualmente, por más que la palabra suene parecida, son dos cosas totalmente diferentes. Actualmente y habitualmente colaboran con este podcast estas 93 personas, incluida Sofía. Así que si vos también querés formar parte de este selecto grupo de ayudantes, ayudantes de Santa, sin que yo sea Santa, o sea, ayudantes del podcast, mejor dicho, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas
que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés respirando hondo, respirando quizás de forma profunda, quizás teniendo pensamientos agradables, pensando en gatitos, ¿no? Gatitos que maullan y quizás juegan entre ellos. Oh, qué lindo, qué feliz que estoy pensando en gatitos. Soy una persona feliz y ahora mismo me dormiré feliz pensando en gatitos. Bueno, no ocurre eso, ¿no? Habitualmente, por más que uno quiera, no puede controlar su insomnio pensando en gatitos, ¿no? Sería ideal, en realidad, que uno pueda controlar su insomnio pensando en gatitos. Los gatitos, habitualmente y actualmente, no me confundo siempre las mismas palabras. No es que me confunda, sino que pienso en una determinada palabra y termino diciendo otra, ¿no? A su vez, quizás mi mente va más rápido que mi voz, mi mente va más rápido que mis palabras. Quizás eso ocurra, ¿no? Y yo no me esté dando cuenta. Quizás ahora mismo esté jugando una especie de carrera, una especie de competencia con mi mente, una especie de competencia se esté dando dentro de mí. Oh, qué competencia que se da dentro de mí. Las palabras compiten con la mente. A ver quién va más rápido. A ver quién se convierte en la tortuga del cuento y quién se convierte en la liebre. ¿Viste? No necesariamente la liebre va más rápido que la tortuga. ¿Viste? Que el cuento, en el cuento aparece quizás la tortuga llegando, porque la liebre tiene determinados inconvenientes y la tortuga, como es un animal constante y demás, puede llegar a la meta, a diferencia de la liebre. En fin, no importa la tortuga y la liebre. No sé por qué me meto en estos lugares en los cuales no es mi intención meterme, ¿no? Es como si me metiera en un río a nadar y resulta que ese río tiene arenas movedizas, ¿no? Entonces yo me metí ahí y luego no puedo salir. En fin, voy a mandarle un beso muy grande a Marius, que nos hablaba en español, nos hablaba quién sabe desde dónde, ¿no? Creo que desde Portugal, pero Marius es rumano, a pesar de que lo escuchaste hablando en español al inicio de este episodio, él es rumano. Se notaba quizás un poco en el acento, ¿no? Que él es rumano y sin embargo por haber vivido mucho tiempo en España o por haber vivido en España aprendió el lenguaje, ¿no? Aprendió el idioma. Vamos a enviarle un beso muy grande a Marius y vamos a analizar muy resumidamente lo que Marius decía, porque decía varias cosas, ¿no? En principio es muy reconfortante enterarme que me escuchan personas desde quizás todos los países del mundo, ¿no? Porque
Incluso aparecen personas de países que no son de habla hispana, que terminan escuchándome porque saben el idioma o porque lo entienden de alguna forma y este podcast termina por hacerles bien. Así que eso ya me reconforta desde el principio. El hecho que eh, Marius sea rumano y me escuche porque entiende todo lo que digo, ya es una alegría para mí. Segundo, el hecho que cuenta Marius, que tiene que ver con su vida y que tiene que ver con su forma de hacer las cosas y que tiene que ver con cómo este podcast terminó cambiando de alguna forma sus hábitos, también me reconforta muchísimo. No solamente este podcast termina por ayudarte a dormir y a veces por ayudarte a dejar la medicación para dormir, ¿no? Dejarte de tomar fármacos para poder conciliar el sueño, sino que también termina por ayudar a que mejores tu vida en consecuencia, ¿no? Porque vos fíjate que al fin y al cabo el insomnio termina por ser una consecuencia de algún tipo de desorden a nivel mental. Y este podcast, más allá de ayudarte a dormir directamente, lo que termina por hacer también es acomodarte de alguna forma la mente para que puedas dormir, pero ese reacomodamiento mental de alguna forma también termina por mejorar otros aspectos de tu vida, ¿no? Como ya lo hemos escuchado muchas veces que cuentan otros oyentes, no solamente Marius. Y además, Marius habla acerca de que él le ha recomendado este podcast a otra persona y esa otra persona ha vuelto al otro día feliz de haber escuchado este podcast y de haber podido descansar como se lo merecía, ¿no? De haber podido descansar de una forma, vamos a decirlo, reparadora. Así que esto también es muy importante, ¿no? Porque me consta que muchos de ustedes terminan recomendando este podcast por una cuestión de solidaridad, vamos a llamarlo así, ¿no? Por una cuestión solidaria, terminan por recomendar este podcast para que pueda utilizarlo aquel que manifieste tener algún tipo de problema para dormir. Quizás el problema más grande no termina siendo el insomnio, sino termina siendo poder contar que uno tiene insomnio, ¿no? Porque yo creo que hay muchas más personas de las que aparecen, de las que sabemos que existen, que tienen insomnio, ¿no? Hay muchísimas más personas hay muchísimas personas que tienen insomnio, muchas más de las que conocemos. No sé si me explico. Muchas personas tienen insomnio y lo mantienen oculto. Y no me refiero a que lo mantengan oculto con que quieran ocultarlo a propósito, sino que simplemente creo que lo menosprecian de alguna forma. Como que no le dan importancia, como que dicen, bueno, no puedo dormir, tengo problemas para dormir, pero no pasa nada. Y en realidad sí pasa. En realidad hay un montón de consecuencias que vienen del dormir mal. Hay un montón de consecuencias que luego tenemos en nuestra vida habitual que nacen, que son consecuencia del hecho de no poder dormir bien. Es por eso que este podcast también se hace tan fundamental, ¿no? Y puede llegar a mejorar, como decíamos recién cuando hablábamos de Marius, puede llegar a mejorar la vida de las personas indirectamente, ¿no? Es como que terminamos por no solamente lograr conciliar el sueño, sino que en consecuencia descansamos. Quizás la causa del poder dormir sea poder controlar la ansiedad. Entonces tenemos como una mezcla, tenemos como un cúmulo de cosas que podemos llegar a solucionar y podemos llegar a mejorar mediante la escucha de este podcast. Voy a enviarle un abrazo muy grande a Marius, que quizás esté ahora mismo en España, quizás esté ahora mismo en Portugal, quizás esté ahora mismo en Rumanía, como él mismo dice, quizás haya vuelto, quizás haya dádose una vuelta por aquí, por Sudamérica, quizás esté
dando la vuelta al mundo. Quizás esté ahora mismo volando y escuchando este podcast en algún lugar del planeta. Abrazo grande, Marius, gracias por tu testimonio, gracias por escuchar y gracias por recomendar este podcast, ¿no? Porque es algo muy importante para el crecimiento de este podcast. Al fin y al cabo, sé que muchos de ustedes recomiendan este podcast y se los agradezco, pero en realidad eh, yo sospecho que no lo hacen por mí, sino que lo hacen por eh, beneficencia hacia la persona a la cual se lo recomiendan. ¿Se entiende? O sea, como decía hace un ratito, si alguien tiene insomnio, vas a recomendarle algo que sabes que funciona, algo que sabes que es bueno. Y bueno, indirectamente yo me beneficio, ¿no? De eso. Vamos a contar una historia acerca de un amigo que yo tenía, una historia que he comenzado hace un tiempo y que al fin y al cabo quedó inconclusa, ¿no? Como muchas de las cosas que ocurren en mi vida, que quedan inconclusas. Soy el inconclusero, aquella persona que deja las cosas inconclusas y que no las termina. Alguna vez conté una historia, si no me equivoco, que tenía que ver con esto, ¿no? Pero no tenía que ver conmigo directamente, sino tenía que ver con un hombre que pintaba cuadros y que no los terminaba. Es por eso que se había convertido en el hombre que no acababa. Yo soy más o menos una cosa así, ¿no? Pero ahora mismo voy a contarte mi historia y voy a intentar trasladar esto que ocurre a una historia de ficción, ¿no? Porque yo realmente, en este caso esto ocurre realmente, dejo las cosas inconclusas, ¿no? Estoy recordando alguna palabra similar a inconclusa, ¿no? Y me sale exclusa, y es como una especie de, de puerta, ¿no? Que tiene que ver con un barco, con un submarino o con una cosa así. No sé exactamente ahora mismo, no recuerdo ahora mismo qué son las llaves exclusas o no tiene que ver con un barco o con un submarino, sino quizás tenga que ver con el agua. Con el agua sé que tiene que ver, me parece. En fin, soy inconclusero, ¿no? Y una vez me quisieron contratar de una especie de taberna o de caverna, ¿viste? Como el bar, el lugar ese en el cual tocaban los Beatles en Liverpool, donde comenzaron a tocar, que era una especie de sótano en el cual se servían tragos y se presentaban bandas en vivo. Bueno, de un lugar así me quisieron contratar una vez, cuando yo les dije que era inconclusero, porque entendieron blusero, y yo no era blusero. De hecho, tampoco tenía ningún tipo de relación con la música. Yo era inconclusero. ¿Por qué? Porque no concluía las cosas, porque dejaba las cosas inconclusas. Y los dueños de este reducto, no estaba este reducto en Liverpool, pero sí estaba en Londres. Inglaterra es como una especie de cuna de la música, ¿no? En general, es como la cuna de varias cosas, pero en lo que tiene que ver con lo musical, tiene una movida under bastante importante, ¿no? Y yo no es que me considere under, ni mucho menos, pero los dueños de esta caverna, de esta taberna, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque en realidad yo le digo caverna, pero no es una caverna. La caverna es como ese lugar donde están los osos, ¿no? Eso tampoco, eso termina por ser una cueva. Eh, pero me suena a eso, ¿no? Caverna, me suena como un lugar erosionado dentro de la montaña, no me suena a un bar que esté en un sótano. Me suena más taberna, pero bueno, vamos a llamarle bar, vamos a llamarle, porque no era una discoteca tampoco, no era un pub siquiera. No sé exactamente qué nombre, un club. ¿No? Pasa que con club eh, se me viene a la mente un club social, ¿no? Un club de actividades deportivas y demás. Así que no sé exactamente si ponerle ese nombre o no al lugar, ¿no? En fin, vamos a hacer de cuenta que era un lugar que no tenía nombre.
vamos a obviar el nombre, no el nombre del lugar, no el nombre de fantasía, sino vamos a obviar el tipo de lugar que era, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, si es un tipo de lugar eh, que no tiene, como quien dice, comparación, que no tiene una categoría como para poder instalarlo allí, es mejor eh, directamente que no tenga ningún tipo de referencia, por lo menos en esta historia, ¿no? Lo mejor es dejar la referencia allí y no decir nada al respecto. ¿Se entiende? Voy a poner así un poquito para ver qué ocurre, nada más. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Me parece que lo que tengo que hacer es todo lo contrario. En fin, voy a contar la historia de cuando ese club under de Londres quiso contratarme para que yo tocara blues, ¿no? Se enteraron por allí, quién sabe dónde, las malas lenguas quizás han sido que yo era inconclusero, o por lo menos que me autoproclamaba inconclusero, porque yo había escrito un libro, ¿no? Porque yo no andaba por la vida diciendo que era inconclusero y demás. No, no, yo había escrito un libro porque creo que lo que me ocurre es algo patológico, quizás. Esto no me ocurre solamente en un ámbito, sino que esto ocurre en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Esto ocurre en la mayoría de las actividades que yo termino por desarrollar, y es que dejo las cosas inconclusas, es que no termino de hacer las cosas. Y es que al fin y al cabo siempre termino por hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Es por eso que quizás termino por eh, dejar las cosas a mitad de camino. O quizás no a mitad de camino, pero qué sé yo, termino por dejar las cosas sin terminar. ¿Se entiende? Entonces, una vez que uno deja las cosas sin terminar y se encuentra con que la mayoría de las cosas que uno hace eh, tienen más o menos, como quien dice, el mismo parámetro, como quien dice, el mismo modus operandi, uno se da cuenta que tiene algún tipo de patología, vamos a decirlo así, ¿no? O por lo menos algún tipo de característica en la personalidad que puede llegar a ser objeto de estudio. ¿Objeto de estudio por quién? Por nadie. ¿A quién le puede llegar a interesar cosas que me ocurren a mí o cosas que ocurren dentro de mi personalidad? Objeto de estudio sería si hubiera, no sé, algún tipo, algún investigador que se interesase en mí, porque yo con mi forma de comportarme quizás sentaría un precedente para la ciencia, ¿no? O, querido podcaster, que ahora mismo eres un conejillo de indias para la ciencia y que ahora mismo podrás salvar el futuro de la humanidad, ¿no? Estudios que se harán sobre tu persona podrán salvar a la humanidad en el futuro. Bueno, no creo que ningún estudio que se haga sobre mí pueda llegar a salvar a la humanidad. Quizás haya un estudio, ¿no?, que tenga que ver con el cabello. Entonces quizás a partir de mí, si me estudian como una especie de quizás de muestra, quizás de, ¿cómo se llama? Cuando hay un tipo que se toma como de ejemplo en el medio de una multitud, o en el medio, qué sé yo, de un grupo de personas, ¿no? En el medio de la ciudad hay un tipo que se toma ahí como una muestra y que se toma como una especie de ejemplo para ver cómo... sí, muestra me parece que es. Se toma como ejemplo acerca de cómo reacciona una persona X a ciertos estímulos, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Yo era inconclusero, ¿no? ¿Por qué? Porque no terminaba las cosas. ¿Y qué ocurre? Yo escribí un libro al respecto, ¿no? El hombre que no termina las cosas. El inconclusero se llamaba el libro. Es por eso que a mí se me asociaba con ese libro, ¿no? Ese libro desapareció, ese libro
en realidad ahora mismo no se consigue en ningún lado. Por más que quieras buscarlo, no sé, por ejemplo en internet, no podrás conseguirlo. ¿Por qué? Porque Cristian Castro se ha encargado de que no podamos hacer absolutamente nada, ¿no? Cada vez que queremos hacer algo, viene Cristian Castro y te dice no podrás. Y lo mismo ocurre con este libro, ¿no? Este libro que yo quiero ahora mismo brindarles, como si fuera, no sé, una copa de champán para para la Navidad. Quiero brindarles un libro y brindarles mi calidez y además brindarles con ustedes para las Navidades. Y no puedo. ¿Por qué? Por Cristian Castro. ¿No? Cristian Castro me ha dicho no podrás. Y ese libro ahora mismo no se puede conseguir. ¿Por qué no se puede conseguir? ¿Por qué ha desaparecido ese libro? Bueno, ha desaparecido el libro en principio porque había como una especie de movida antilibro, anti mi libro, ¿no? Una movida bastante oscura. Yo no sabía exactamente que esto se estaba llevando a cabo, que esta especie de golpe de Estado se estaba gestando. Un golpe de Estado contra mi persona. Nunca me sentí tan importante. ¿Sí? No te creas tan importante, me decía Pablo, ¿no? Y yo me sentí importante igualmente, porque sentía como que había personas que querían que mi libro no existiera, que querían eliminar todas las copias de mi libro que existieran. ¿Por qué? Porque parecía como que había como ganas de ocultar que hay personas a las cuales les pasa lo mismo que a mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Por un lado está Marcela Morelo, y a Marcela Morelo le pasa algo. Y a la mayoría de nosotros le pasa lo mismo que le pasa a Marcela Morelo. ¿Por qué? Porque cada uno que escucha la canción de Marcela Morelo sabe que le pasa lo mismo que le pasa a Marcela Morelo, ¿no? Y a mí me pasa más o menos lo mismo que a Marcela Morelo. Pero además me pasa lo mismo también para afuera, porque yo sé, escribiendo ese libro, que la mayoría de las personas que lo lean van a saber que les está pasando lo mismo que a mí, ¿no? Y me convertiré en una Marcela Morelo de la vida. Ocurre que Marcela Morelo lo que hizo fue boicotearme el libro, porque yo al principio no quería contártelo, al principio no quería quizás nombrar o hablar de determinadas personas, pero la verdad debe salir a la luz, ¿no? Debemos dar a luz a la verdad, ¿no? O darle luz a la verdad, no, dar a luz a la verdad, porque la verdad sale a la luz. Es como tener, no sé, un hijo y ponerle verdad, ¿no? Estamos a esto de que nazcan niños cuyo nombre sea verdad, ¿no? Porque hay tanto nombre que quizás tiene que ver con una actitud moderna y vanguardista a la vez, pero, qué sé yo, quizás conectada con la naturaleza, ¿no? Quizás en pos de no solamente sentirse moderno y vanguardista, sino además sentirse auténtico, seguramente alguna vez, en algún lugar del mundo, dentro de muy poco, habrá una madre que bautice a, bueno, a su niño o a su niña, porque no he decidido todavía si verdad es un nombre masculino o femenino, ¿no? Creo que la verdad. Pero verdad también puede llegar a ser un nombre para un niño, independientemente de lo que es el sustantivo común, ¿no? Si llevamos la palabra verdad y la convertimos en un sustantivo propio, quizás tengamos otro artículo, quizás tengamos otro género para la misma palabra. No lo sé. Bueno, en fin, yo creo que Marcela Morelo ha boicoteado mi libro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía, como quien dice, el objetivo de contar lo que a mí me pasaba, que yo no concluía las cosas, y
vender el libro con un eslogan, ¿no? Y decirle a la persona, al futuro lector, decirle en la contratapa del libro, ¿no? Decirle, ¿no? Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Y a Marcela Morelo no le gustó que otro utilice su mismo slogan. En realidad no creo que a Marcela Morelo le haya molestado que alguien utilice su mismo slogan. En realidad le molestó que alguien utilice su Logan, no su slogan. ¿Por qué? Porque Marcela Morelo tenía un automóvil, un Renault Logan, ¿no? Y la gente se lo usaba, porque Marcela Morelo era una persona que no sabía decir que no. ¿No? Era una persona que buen día para toda la gente y qué sé yo, y quejándose de la gente que deja corazones rotos y qué sé yo. ¿Por qué? Porque ¿qué relación hay entre quejarse por los corazones rotos y buen día para toda la gente? Hay quizás un sentimiento oculto en lo que tiene que ver con los pensamientos de Marcela Morelo, en lo que tiene que ver con el amor que a Marcela le brota, ¿no? Como si fuera quizás un sachet de leche pinchado, ¿no? Y la leche brota. Y a Marcela Morelo le brota el amor. ¿Por qué le brota el amor a Marcela Morelo? Porque es una buena persona, ¿no? Entonces tenía un automóvil, un Renault Logan, y todo el mundo se lo usaba. ¿Por qué le usaban el Renault Logan a Marcela Morelo? Porque Marcela Morelo era buena y no se podía negar. Era una persona que de tan buena que era, nunca podía decir que no. Entonces venían y le decían, Marcela, préstame el auto. Y Marcela intentaba decir que no y no podía. No podía. Ella era tan buena, ella era tan solidaria, es tan solidaria, Marcela Morelo, que siempre terminaba por meter la mano en el bolsillo y sacar la llave, ¿no? Pero por dentro, a Marcela le molestaba que le usaran el Logan. Marcela sufría, ¿por qué? Porque se lo devolvían primero con un montón de kilómetros más, además se lo devolvían todo mugriento porque comían dentro del auto. Se dice incluso que hay personas que han tenido sexo dentro del auto de Marcela Morelo. Y uno se pone a pensar, dice, ¿para qué te presto el auto? O sea, yo no te he prestado, te presto el auto para que te transportes, te presto el automóvil, te presto mi carro, te presto mi cintura y mis labios para cuando quieras besar, pero después me los devuelves, porque yo no soy Shakira, ¿no? Shakira te regala la cintura y te regala los labios. Después te queda así. No tiene labios para besar. Pero yo no puedo regalártelo porque después quiero tener labios. ¿Qué pasa si después alguien me pide un autógrafo como a Joaquín Sabina, ¿no? Y tengo que dejar la boca estampada ahí y decir, esta boca es mía, ¿no? Porque no es habitual que a los hombres nos pidan que dejemos, como quien dice, un beso pintado en un papel con lápiz labial, ¿no? Eso queda para las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres son las que usan el lápiz labial y no nosotros, no los hombres. Oh, querido hombre, no te sientas excluido si utilizas el lápiz labial. Te queremos igual, no te vamos a discriminar porque utilices lápiz labial. De hecho, es una costumbre, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿quién dice que los hombres no podemos utilizar maquillaje? ¿Por qué los hombres no podemos utilizar el maquillaje? Es algo que quizás ocurrirá en el futuro, ¿no? Que los hombres también utilicemos maquillaje. Bueno, pero habitualmente no utilizamos, ¿no? Habitualmente las mujeres utilizan el maquillaje en el rostro. Oh, querido podcaster, soy mujer y no utilizo maquillaje. Bueno, tampoco dije que todas las mujeres vayan a utilizar maquillaje, qué sé yo, pero digo, es más factible, quizás es más habitual que utilice maquillaje una mujer y no un hombre. Entonces, una vez que alguien viene con un papel, ¿no? Y dice, déjame un beso estampado acá, se lo puede llegar a pedir a una mujer, pero no a un hombre, porque el hombre es raro que utilice maquillaje. Pero yo, siempre precavido, y sabiéndome persona famosa, y sabiéndome persona exitosa, y sabiéndome
un ser humano al cual reconocen por la calle, yo siempre llevo un lápiz labial en el bolsillo. Y vos me dirás, ¿para qué llevas un lápiz labial en el bolsillo? Se te va a derretir y te vas a manchar todo el pantalón. Dicho y hecho, así pasó. Así pasó. Yo llevaba el labial en el bolsillo y aprendí que el labial no se lleva en el bolsillo. No se lleva un labial en el bolsillo y no se llevan los chocolates tampoco en el bolsillo. Si uno lleva un chocolate en el bolsillo, cerrado, ¿no? Porque, qué sé yo, un chocolate abierto es una porquería, termina destrozándose e incluso termina manchándote todo. En ese caso, todo el bolsillo de la prenda que sea, ¿no? El chocolate no se debe llevar sin nada, es lo mismo que llevar, no sé, una hamburguesa. Una hamburguesa sin nada, ahí suelta, en el bolsillo, ¿no? Todo grasiento te quedará el bolsillo, todo aceitoso, quizás, una porquería. Y tú me dirás, pero el chocolate no es así. El chocolate no es grasiento, el chocolate no es una comida. Bueno, no, pero, qué sé yo, si bien es más duro el chocolate y no tiene quizás ninguna sustancia que lo embeba, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el chocolate corre riesgos. El chocolate se derrite y el chocolate puede llegar a manchar lo que tengas a mano. Lo que tengas, lo que tenga él a mano, ¿no? El chocolate puede manchar lo que tenga a mano, lo que esté tocando, en realidad. Es por eso que no se llevan los chocolates en el bolsillo, porque el chocolate se derrite y después no sirve para nada. El labial se derrite y termina manchando todo. Es por eso que no hay que llevarlo en el bolsillo. Yo una vez me confundí y en vez de comerme el chocolate y ponerme el lápiz labial, me comí el lápiz labial y me puse chocolate en los labios. Y a partir de allí inventé la manteca de cacao, ¿no? Porque la manteca de cacao sirve para proteger los labios, ¿no? Sirve para proteger los labios ¿de qué? ¿De qué uno puede llegar a querer protegerse los labios? De que venga una exnovia y lo quiera besar a uno, ¿no? Y uno ya no quiere saber nada con esa exnovia. O exnovia mía que te he dejado y ahora mismo quieres venir a besarme de prepo. No te dejaré. Sal de aquí, estos labios ya no son tuyos. Es por eso que me pondré manteca de cacao para mantenerte alejada. La manteca de cacao será como una especie de... ¿cómo se llama? Cuando hay una orden judicial para que te alejes de una determinada zona o de una determinada persona. Me sale perimetral, pero en realidad yo creo que es algo perimetral, ¿no? No es solamente perimetral, es, qué sé yo, me sale medida perimetral, pero no es medida la palabra. Bueno, en fin, la manteca de cacao te protege los labios. ¿De qué? De tu ex. Viene tu ex y te quiere besar y ahí la manteca de cacao, ¡ping!, es como una especie de campo de fuerza que no deja que tu ex avance. En fin, no recuerdo ni siquiera qué te estaba contando. Ah, que yo no te regalo los labios como te los regala Shakira, porque yo quiero guardarlos para alguno que me venga a pedir un autógrafo y es por eso que llevo el lápiz labial en el bolsillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Igualmente, una vez que se me derritió, intenté no ponerlo más en el bolsillo. Y eso me genera problemas. Porque cada vez que viene alguien a pedirme un autógrafo por la calle, yo empiezo a tocarme los bolsillos, ¿no? No sé qué te habrás imaginado, pero yo empiezo a tocarme los bolsillos buscando el lápiz labial y el lápiz labial no está. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y me dice, ¿me das tu autógrafo? Oh, querido podcaster, ¿me das tu autógrafo? Y yo le digo, sí, sí, y empiezo a buscar el lápiz labial y como no está, salgo corriendo. Y la gente me malinterpreta, porque la gente se cree que yo tengo algún tipo de fobia social, que no quiero estar con la gente, que no quiero de alguna forma socializar.
Eh, Me han difamado y han inventado cosas que tienen que ver con mi realidad, ¿no? Eh, y no tiene que ver, no son ciertas. En fin, voy a contar esta historia en algún otro momento. No, voy a seguir contándote la historia de mi inconclusería. La historia de el libro que yo escribí, ¿no? En el cual yo decía que era inconclusero, ¿no? Un libro que yo escribí y que hoy en día no se consigue y que creo que tiene que ver con Marcela Morelo. No el libro no tiene que ver con Marcela Morelo, sino que quizás la desaparición de mi libro tiene que ver con Marcela Morelo. Porque Marcela Morelo, tan buena ella, no podía negarse a que le utilizaran el Logan, ¿cierto? Entonces, sus amigos, sus empleados, incluso sus allegados, le utilizaban el Logan, le usaban el Logan y para tener sexo adentro, ¿no? Y a Marcela Morelo no le gustaba. ¿A quién le puede llegar a gustarle que le utilicen el automóvil y tengan sexo adentro y después se lo devuelvan, ¿no? Y uno se sube al automóvil así y dice, pero acá hay olor, esto es medio extraño acá para mí que estuvieron, ¿no? Dos personas aquí amándose en el medio de tu automóvil. Una porquería, ¿no? Entonces, es como que Marcela Morelo, como que de tan buena que era ella, que no se podía negar, iba como juntando cierto deseo de venganza o cierta rabia, cierta ira dentro, ¿no? Siempre que, Marcela, me prestaste el auto, pero, o sea, gente pobre o gente tacaña, que en realidad la gente del círculo de Marcela Morelo, ¿no? Gente que no era quizás capaz de pagarse un hotel, ¿no? Como para tener relaciones con su pareja. Siempre iban al auto de Marcela Morelo. Y Marcela Morelo se enojaba y le decía, yo te he prestado el automóvil para que te traslades y no para que lo uses como si fuera un hotel, no para que lo utilices para aparearte y mucho menos para procrear. Quizás, no sé, Marianela, que ahora mismo está embarazada, Marianela, que va a tener un hijo, quizás ese hijo fue procreado dentro de mi automóvil. Mi automóvil tiene, además de la función de trasladarme y trasladar a aquellas personas que yo suba o a aquellas personas a quienes yo les preste mi automóvil, además ahora mismo quizás está sirviendo como un procreador, ¿no? Y no un procreador no es una persona que procrea, sino un procreador es un lugar en el cual la gente ingresa con el objetivo de procrear, ¿no? Es distinto a lo que sería, no sé, un motel, un hotel alojamiento, ¿no? Donde la gente ingresa para tener sexo. No. En este caso, un procreador no es un lugar donde la gente ingrese para tener sexo, sino que es un lugar donde la gente ingresa, pero para procrear. Vos me decís, es imposible procrear sin tener sexo. Bueno, sí y no. ¿No? Hay métodos alternativos para poder procrear sin tener sexo. Pero no es lo mismo tener sexo porque sí que tener sexo con el objetivo de procrear, ¿no? Hay como quien dice una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Y no tiene que ver solamente con el sentimiento, sino que tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Qué sé yo, en principio la rapidez, porque si vos tenés ahí quizás la idea de procrear, bueno, quizás no hay mucho disfrute, es como vamos a los bifes y ya está, ¿no? Y qué sé yo, podés terminar y retirarte del lugar con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Independientemente del gozo, ¿no? Si no hay gozo, no hay problema. Esa es la diferencia, ¿no? De hecho, es un lema que está pintado en una de las paredes del procreador, ¿no? Dice, si no hay gozo, no hay problema. Básicamente, ese es el lema del lugar. ¿A qué se refiere con que si no hay gozo,
no hay problema. O sea, que los problemas vienen del goce, ¿no? Que si uno goza, que si uno disfruta, tendrá problemas. Quizás es un pensamiento muy profundo, pero no se refiere a eso. En realidad se refiere a que, bueno, que si no gozaste, no te hagas problema, porque la gente ahí no va a gozar, sino que va a procrear. El procreador creo que ya no existe, ¿no? Es un lugar que estaba eh, creado, no procreado, sino un lugar que estaba creado con un objetivo muy claro, ¿no? Que recién te comenté. Es un lugar que estaba creado para que las personas pudieran dedicarse allí a procrear. De hecho, era un lugar que por eso terminaron cerrándolo, ¿no? Porque era bastante desmotivante, porque con la, con la idea que se tenía de que fuera un lugar para procrear, entrabas a una habitación que estaba toda empapelada con fotos de bebés y con fotos de niños, ¿no? Y es muy difícil mantener una relación sexual en un lugar empapelado con fotos de niños, ¿no? Es como que uno no termina por concentrarse del todo. Tampoco iba a pedir yo que hubiese, no sé, un edredón de seda rojo, ni un espejo en el techo, pero ni siquiera un caño, ¿no? Un palo, sí, un caño de esos como para bailar y como para hacer algún baile sexy. Todo eso, con las paredes empapeladas, con fotos de niños, era una contradicción bastante grande, ¿no? Que tenía ese lugar, es por eso que no funcionó, ¿no? Porque claro, las personas no se inspiraban allí dentro para poder procrear. ¿Por qué? Porque una cosa es consecuencia de la otra. Si bien, como decíamos hace un ratito, la parte de la procreación no es siempre consecuencia de una relación sexual, para que no sea consecuencia de una relación sexual debe intervenir la medicina, ¿no? Debe intervenir la ciencia. Y uno no necesariamente tiene, qué sé yo, acceso a un médico cuando quiere procrear. ¿Por qué? Porque uno quizás no lo necesita, ¿no? Dice, ¿para qué vamos a ir a un médico si podemos plantar la semillita tú y yo? ¿No? Amada mía, ¿para qué vamos a recurrir a un médico? Plantemos la semillita tú y yo aquí tengo la pala, plantemos la semillita y no gastamos plata en el médico. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde plantamos la semillita? Vamos al procreador, le dijo la esposa, ¿no? ¿Por qué iban al procreador? Porque el procreador, además de un negocio, ¿no? Además de un lugar que estaba destinado a que las personas fueran a procrear allí, era un lugar que estaba de alguna forma ubicado estratégicamente en latitud y en longitud, en un sector de la Tierra, mirá lo que te voy a decir, en un sector de la Tierra en el cual el imán del centro de la Tierra se sentía de una forma diferente. Un lugar en la Tierra donde los polos ejercían una respuesta inversa, donde las fuerzas que allí se congregaban llegaban a manifestarse de una forma totalmente diferente que en el resto de los lugares de la Tierra. Es por eso que se creía que allí, en ese preciso lugar geográfico, porque era una cuestión geográfica, latitud, longitud, polos, atracción al centro de la Tierra, gravedad, se creía que allí, en ese lugar geográfico, había como una especie de fuerzas sobrenaturales que ayudaban a la procreación, ayudaban a que la búsqueda de un bebé fuera fructífera ya desde la primera, ahí desde la primera plantada, desde la primera enterrada, vamos a decirlo así, sí. Hablamos de una semilla, tenemos que hablar de una enterrada, ¿no? ¿Y por qué te alarmas?
Oh, querido oyente, ¿por qué te alarmas? He intentado ser lo más sutil que pude, ¿no? Desde la primera enterrada, la semillita germina, la semillita prende, la semillita, ping, echa raíces y empieza a crecer, ya desde la primera enterrada. Resulta que ahí era más probable que eso ocurriese, era más probable que eso existiese, ¿no? En otros lados de la Tierra vos te podías revolcar con quien quisieras y bueno, el riesgo de que la mujer quedara embarazada existía, pero muchas veces no ocurría, muchas veces no pasaba, muchas veces se buscaba un hijo y el hijo no llegaba. Y por el contrario, los que no querían tener hijos, ¿no? La mujer quedaba embarazada a la primera enterrada. Pero los que querían tener hijos, muchas veces los buscaban y los buscaban y los buscaban y no podían lograr que el espermatozoide fecundara al óvulo, ¿no? Es por eso que se descubrió y se empezó a hablar muchísimo de este lugar en la Tierra, ¿no? En el cual a causa de las fuerzas gravitacionales pareciera ser como que las posibilidades de que una mujer fuera fecundada crecían exponencialmente. Incluso parecía ser como que lo que ocurría en ese lugar geográfico aceleraba la ovulación de la mujer, hacía más eficientes los espermatozoides del hombre, incluso creaban mucha más cantidad de espermatozoides, como que los espermatozoides se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, así como los panes de Jesús, ¿no? Se multiplicaban los espermatozoides y salían como con un montón, un gran ejército eran, a diferencia de la producción normal de espermas de un hombre, ¿no? Si estabas ahí, ¡pum!, era como un chorro así grande, incluso como que la ovulación de la mujer también era muy... Entonces como que se unía todo y era muy difícil no, no poder llegar a engendrar, ¿no? No poder llegar a procrear en ese lugar. Obviamente que, claro, ese lugar tenía mucha demanda. A partir de la divulgación de las propiedades místicas, curativas, incluso mágicas de este lugar en los medios de comunicación de todo el mundo, bueno, este lugar empezó a ser muy demandado, ¿no? Filas y filas y filas de personas esperaban para entrar allí en el procreador. ¿Qué era el procreador? Era un negocio que habían puesto allí en el lugar, en el mismísimo lugar geográfico, en el cual se hablaba de que esas fuerzas gravitacionales ayudaban a la procreación. ¿Por qué? Me dirás tú. ¿Por qué habían puesto un negocio ahí en vez de dejar que la gente vaya y le dé a la matraquita tranquilo ahí y tuviese más posibilidades de fecundar? Bueno, porque ese lugar era una casa, ¿no? Ese lugar era la casa de alguien. No era un lugar en el medio del desierto, ni tampoco era un lugar en el medio del campo. El lugar exacto en el cual se descubre que las fuerzas de los polos y de la gravedad de la Tierra y el eje y la latitud y la longitud coincidían de una forma en la cual era mucho más fácil y efectivo procrear, daba justo en el patio de la casa de un tipo, ¿no? Un tipo que vivía solo y escuchaba tango. Y claro, los científicos llegaron a la casa del tipo y le dijeron, ¿no? Hola señor, ¿cómo le va? Necesitamos que nos preste su patio para que las personas tengan relaciones sexuales y engendren hijos. El tipo, la primera impresión que tuvo fue extraña, ¿no? Claro, imagínate, ¿cómo? Que les preste mi patio para que las personas se revuelquen. ¿Cómo es eso? Le explicaron al tipo y todo lo que ocurría y demás, y el tipo se negó. El tipo dijo que no, ¿no? Era de Senegal el tipo, es por eso que se negó. Porque era se negó. Bueno, no, el gentilicio de Senegal no es se negó. Pero bueno, la mayoría de las personas que nacen en Senegal suelen negarse, ¿no? Cuando vos vas a preguntarle algo a alguien y tenés que volver con una mala noticia, ¿qué decís? Se negó. ¿Por qué se negó? Porque era de Senegal.
La gente de Senegal se niega, o se nega, en fin. Eh, entonces el tipo dijo, mira, si acá en mi patio la luna y las fuerzas gravitacionales y las mareas confluyen para que las personas puedan procrear de una forma más efectiva, voy a hacer de esto un negocio, ¿no? Habló con los científicos y les dijo, ¿qué onda con el patio del tipo de al lado? No, dice, el patio del tipo de al lado no. Lo único que funciona es el patio suyo. Y el del otro lado, no, tampoco. Dice, las fuerzas están concentradas aquí, en estos 10 metros que tiene su patio. 10 metros cuadrados que tiene su patio. Entonces ahí el tipo le vio el negocio, ¿no? Ahí el tipo le vio el negocio y creó el procreador, ¿no? Un lugar, el tipo tiró abajo la casa, en el patio, en la parte física del patio, creó, como quien dice, el cuarto para meterse y para procrear. Y de ahí para adelante, en la parte de donde estaba la casa, creó como una especie de recepción, ahí un cafecito, un DJ con música como para amenizar la espera y demás. En un momento pensó en hacer más de un cuarto, ¿no? Ahí en la parte del patio. Ya que las fuerzas estaban ahí, bueno, hago muchos cuartitos chiquitos y que procreen muchas personas a la vez, ¿no? Pero después desistió de eso y dijo, no, mejor crearé un cuarto solo y le daré comunidad a aquel que quiera venir a procrear. Eso generaba, claro, una demanda aún mayor. No era que era mayor la demanda, sino que era mayor el tiempo de espera. ¿Se entiende? Porque, claro, si vos tenés 4 cuartos que funcionan a la vez, vas sacando de a 4. Pero si tenés un solo cuarto, como que es mayor la lista de espera, porque, claro, va pasando de a una persona. Entonces tardan más. De la otra forma iban pasando de a 4. Se iba liberando más rápido, era más ágil la cosa. Encima cada persona se tomaba su tiempo como para ir a procrear. ¿Por qué? Porque este hombre había creado un negocio bastante extraño. No le cobraba a la gente por turno. Le cobraba por procreación. Como era tan fuerte y tan especial ese lugar, a él le parecía una fea actitud de su parte el hecho de cobrar por una especie de turno, ¿no? Y que la gente fuera ahí, en una hora no pudiera procrear, por ejemplo, ¿no? O en 20 minutos, que suelen ser los turnos, la gente no pudiera procrear y se fuera de allí sin procrear, ¿no? Y que las fuerzas del universo y la luna y las mareas y la fuerza gravitacional, no sé, terminaran, no sé, confluyendo allí en vano, ¿no? Porque las personas se irían de allí sin procrear. No, él quería que todo el que pasara por el procreador se fuera procreado, ¿no? Y contento, ¿no? Y que firmara el libro de sugerencias, así, con gracias por venir, qué lindo lugar para procrear y todas esas cosas, ¿no? Y él se sacaba fotos incluso con las parejas que venían, después enmarcaba esas fotos con las parejas que iban a procrear allí y demás. Ocurre que, claro, la demanda era muy grande porque era el único lugar en el mundo donde la procreación era casi 100% efectiva. Entonces venía gente de todas partes del mundo, incluso venía gente de Rumania, así, gente conocida de Marius, iba allí al procreador, gente de todas partes del mundo, iba a procrear allí. Entonces se formaban largas filas, incluso eran tiempos en los cuales no existía internet, por lo tanto no había posibilidades de sacar un turno online, sino que la gente iba directamente a hacer fila ahí fuera del procreador. Además, qué sé yo, algo tan místico, algo tan quizás milagroso como el procreador no daba sacar un turno por internet. Era muy frío el hecho de sacar un turno por internet. Había que ir ahí y vivir la experiencia, porque quizás, estando cerca de ese lugar, quizás las fuerzas de la naturaleza te pegaban y ya desde ese momento ya te volvías un poco más fértil. Pero se terminó desbandando todo, porque como ahí ya las fuerzas, la gente pensaba que estando cerca de ese lugar, ya las fuerzas le pegaban y terminaban como haciéndolo a uno más fértil, la gente se ponía a tener relaciones sexuales ahí afuera, a la vista de todos, en el medio de la fila,
¿no? Tenían relaciones sexuales. Era tanta la revolución hormonal, pero además, como quien dice, las ganas de las personas de tener hijos, porque claro, imagínate, ahí no iba el que podía tener hijos. Ahí no iba el que engendraba sin ningún problema. Ahí iba el que no podía engendrar. Entonces eran tales las ansias de las personas por tener hijos que llegaban ahí nomás a un par de cuadras del lugar en el cual se encontraba el procreador y los veías ahí teniendo sexo cual perros en las veredas, ¿no? Contra los árboles o incluso en las legustrinas, escondidos allí, meta y meta para ver si de alguna forma podían beneficiarse de las energías que parecía ser que se concentraban 2 cuadras más adelante. Pero bueno, quizás llegaban ahí, ¿no? O quizás agarraban algún tipo de onda expansiva y la matraquita que practicaban ahí quizás también tenía sus efectos, ¿no? Pero bueno, el tema es que no lo podían saber. Porque claro, ellos empezaban a tener sexo ahí en la fila, pero ¿y después cómo sabían si quedaban embarazadas o no? En ese lugar se registró el récord de venta de test de embarazo, ¿no? Porque la gente ahí le daba la matraquita e inmediatamente iba a comprarse un test de embarazo. Las farmacias agotaron los test de embarazo. Claro, porque las personas iban ahí, ¿no? Estaban a 2 cuadras. Empezaban a tener relaciones sexuales ahí en el medio de la fila, quizás aprovechándose de la onda expansiva. Onda expansiva que ellos creían que existía. Pero mirá si no había onda expansiva. Entonces terminaban ahí de realizar el acto sexual e inmediatamente compraban, ¿no? Un test de embarazo para ver si la persona en cuestión, para ver si la mujer había quedado embarazada o no, ¿no? Proliferaron los vendedores ambulantes que vendían juguetes para los niños, ¿no? Y además test de embarazo. Luego se dieron cuenta que solamente tenían que vender test de embarazo porque no había ningún niño ahí. O sea, las parejas iban solas. ¿Por qué? Porque ahí iban las parejas que no podían tener hijos, justamente, entonces no había niños. Los vendedores ambulantes, ahí con juegos, con palomitas de maíz y todo, se dieron cuenta que ese no era el negocio. Todos empezaron a vender test de embarazo y las filas, largas filas de cuadras y cuadras y cuadras de personas frente al procreador, se llenaron de vendedores ambulantes, que de hecho se registraban también incidentes y actitudes violentas entre los vendedores ambulantes, porque claro, había tanta cantidad de vendedores ambulantes que se peleaban entre ellos por las zonas, ¿no? Para decir, bueno, yo vendo en esta cuadra, vos vendés en la otra. Porque si no, es como que se quitaban, es como que se robaban las ventas uno al otro. Había violencia, había relaciones sexuales en la calle, porque la gente ahí, para beneficiarse de la onda expansiva, probaba antes de llegar. Había drogas también, porque las personas tenían que empezar a hacer la fila frente al procreador muchos días antes, incluso semanas, incluso meses, para asegurarse un lugar. Porque claro, había tanta demanda y tan poco, tan lento avanzaba la fila que las personas se quedaban allí acampando y haciendo fila durante muchísimo tiempo, esperando poder tener un lugar. Claro, si no iban a tiempo, quizás nunca podrían tener un hijo. Entonces iban allí y tomaban drogas como para poder mantenerse despiertos. Quizás no drogas ilegales, pero quizás tomaban medicamentos para poder mantenerse despiertos, allí haciendo la fila y demás. Entonces, el clima que se vivía allí, en torno al procreador, era muy feo, realmente, ¿no? Imagínate, sexo en la calle, drogas, violencia. Además, ninguno tenía la certeza de que en el procreador las cosas funcionaran, porque reitero, el procreador estaba decorado
con fotos de bebés y de niños para que las personas de alguna forma fueran mentalizándose en que ese lugar era un lugar para traer, quizás, para iniciar el viaje a este mundo de una nueva vida, ¿no? De un bebé que allí iniciaría su viaje a este mundo. Pero claro, como te decía al principio, no había motivación. Si vos tenés que tener relaciones sexuales con tu pareja, no hay motivación si estás en un lugar todo empapelado con fotos de niños. Así que bueno, entre lo que ocurría en los alrededores, lo que ocurría adentro y la demanda que había, al final el tipo tuvo que cerrar el procreador porque realmente las personas se quejaban y esta situación iba a terminar mal. Iba a terminar siendo todo un caos. El dueño tomó la decisión en realidad no de forma paulatina, sino de forma intempestiva, ¿no? Tomó la decisión de un momento para otro. En el momento en el cual las personas que estaban en la fila de afuera empezaron a golpear una especie de portón que el lugar tenía afuera, ¿no? Un portón así con la cara de un bebé tallada. Era como cara de bebés por todos lados, ¿no? Y las personas que estaban afuera haciendo la fila, ya hartas de esperar, porque hacía días, semanas e incluso meses que estaban esperando, hartas de esa situación, empezaron a golpear el portón y querían tirar el portón abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las parejas que estaban dentro parecía que no se apuraban, porque reitero, el dueño no les daba un tiempo, el dueño los dejaba entrar y bueno, confiaba en su buena voluntad y les decía, bueno, cuando terminen salgan. Hay personas que tardaban muchísimo. Entonces todos los que estaban atrás esperando, llegó un momento en el cual se sublevaron. Llegó un momento en el cual no aguantaron más. Llegó un momento en el cual se pusieron violentos y quisieron tirar el portón abajo. Así que en ese momento el dueño del procreador tomó la decisión, ¿no? Tomó la decisión de cerrar el procreador y escapar en helicóptero, ¿no? El tipo se fue y dejó todo ahí. La gente que estaba haciendo la fila, enardecida, ¿no? Formó como una turba iracunda que lo que hizo fue tirar abajo no solamente el portón, sino todo el edificio entero, ¿no? Una lástima, porque estaba todo tan bien decorado. El DJ quedó adentro cuando lo tiraron abajo, quedó bajo los escombros, pobre DJ, porque el DJ es como el capitán del Titanic, ¿no? El DJ como que, viste, vos vas a una fiesta, todo el mundo se va, y el DJ queda ahí poniendo música hasta que no se va el último, ¿no? El DJ se hunde con la fiesta. Se van todos y el DJ queda ahí. Es como el capitán del Titanic. Se salvan todos, el capitán queda ahí, ¿no? Bueno, el DJ es más o menos lo mismo. Entonces cuando vino la turba iracunda y tiró las paredes del lugar, cuando tiró las paredes del lugar abajo, el DJ estaba adentro, pobre, y no salió. Pobre DJ. Bueno, hoy en día quedan las ruinas, nada más, ¿no? Y hay un monumento en conmemoración al procreador que estuvo allí en algún momento. Dicen por ahí que todavía en los alrededores se ve gente teniendo sexo sobre los escombros e incluso en los alrededores, ¿no? Tras los árboles o incluso escondidos en alguna legustrina. La moraleja del día de hoy, no sé con qué tiene que ver, en realidad. Porque yo podría decirte, bueno, la moraleja del día de hoy es, haz el amor en cualquier lado con tal de tener un hijo. Y no es tan así. ¿Qué sé yo? No sé cuál es la moraleja, la verdad. No sé si esta historia tiene una moraleja. Quizás la moraleja sea, busca un lugar, ¿no? Busca un lugar para hacer el amor donde sientas que estás procreando. O no. O busca un lugar para hacer el amor donde te sientas mejor, donde te sientas cómodo o cómoda. Hay muchas moralejas para esta historia y ninguna me convence. Así que creo que no habrá moraleja o habrá muchas, que todas tienen que ver con sexo. Y no es el sexo, en realidad, lo que nos trae aquí, sino es la procreación, ¿no? Algo tan lindo como procrear y traer una vida al mundo está precedido por un acto
tan burdo, tan promiscuo como tener sexo. Así que, hermanos, por favor, quítense esa idea de la cabeza, no relacionen el hecho de traer una vida al mundo con algo tan oscuro como el sexo. Mejor piensen en la cigüeña y en su acto bondadoso de traer niños de París. Dulces sueños.